Muy buenos días, tengan todos ustedes este 20 de diciembre del 2017. Hay muchos temas al que les tenemos que dedicar un poco de atención. Por su importancia, pues, al final de cuentas, dentro del gran tema del síndrome depresivo, del que ya perdí la cuenta de las sesiones que llevamos, que inicialmente estaban planteadas para tanto número, y resulta que, pues, el tema nos ha rebasado, y bueno, pues eso es maravilloso en todo caso, eso es maravilloso. Hoy estaremos viendo ya lo que es efectivamente lo que ya se le conoce como depresión a partir de la adolescencia. Y que en el libro del síndrome depresivo, de mi autoría, está como el capítulo que tiene que ver con el horizonte clínico de la adolescencia o de la autoagresión. Un tema maravilloso. Por momentos que se torna hasta doloroso, pero bueno, tendremos que irlos tocando de uno por uno, y bueno, pues espero que sea un tema de interés para todos. Miren, cuando uno vive en un estado democrático, en una nación que se rige bajo esta perspectiva democrática y democrática participativa, porque ese es el apellido es importante. Entonces, uno espera que la gente viva feliz y en plenitud en un estado democrático, ¿sí? Y que para entendernos de manera concretísima, donde no hubiera ningún pobre, ¿sí? Donde todos viviéramos bien. Ese es el gran tema de la democracia participativa, la equidad, ¿sí? El derecho de todos a aspirar y trabajar y tener, ¿sí? Ese es la democracia participativa. Pero esa democracia participativa no es asunto que se haya ganado en la Revolución Mexicana, donde no se ganó nada, absolutamente nada, ¿sí? Y entonces, la democracia participativa es un valor que se logra todos los días. Todos los días se logra este maravilloso valor de la democracia participativa a partir de la despertación de las conciencias, ¿sí? A partir de hacer este planteamiento cartesiano, de preguntar, poner todo en duda y cuestionar y querer saber qué pasa con nuestros gobiernos. Esa es la democracia participativa, ¿sí? Pero se gana todos los días a partir de la inclusión de todos nosotros, ¿sí? En este trabajo, ¿sí? No es de que en la democracia participativa van a venir los caudillos y nos van a defender. Eso ya pasó, eso sucedió allá en la Revolución. Un verdadero fracaso en todos los ámbitos, ¿sí? Entonces, la democracia participativa es un valor que se logra todos los días a partir de una inteligente práctica, ¿sí? De participar en la vida política de nuestro municipio, de nuestra cabecera municipal, de nuestra comunidad, de nuestro estado y de la nación en sí.
Es algo que en lo que todos debemos estar trabajando. En este ejercicio de democracia participativa, tendrán que surgir movimientos de cotejo. Fíjense bien, tendrán que surgir movimientos sociales, voy a aumentar la palabra sociales, de cotejo. ¿Qué es esto que estoy planteando de movimientos sociales de cotejo? Que además también deberán de ser estatales. Uno de estos movimientos sociales de cotejo, que es revisar cómo se está dando esta democracia participativa, es un elemento precioso en todas estas democracias. Las comisiones de la verdad. Fíjense qué hermoso. Las comisiones de la verdad. Que no las inventaron aquí en Tepic, por supuesto, ni se inventaron el año pasado, no. Las comisiones de la verdad son muy antiguas y tuvieron su gran esplendor en Sudamérica, ¿sí? Allá en la Sudamérica de la posguerra, ¿sí? Donde ¿cuál democracia participativa? Si eran puras tiranías, puras dictaduras en toda Sudamérica y Centroamérica, y la pseudo dictadura que tenemos aquí en México. Entonces, resulta que las comisiones de la verdad, ¿sí? Que al final de cuentas penden de ciertos valores europeos, franceses, porque esa es la gran verdad, pero que toman su gran ejercicio allá en Sudamérica y en Centroamérica, y cuando empiezan a caer las tiranías, cuando empiezan a caer las dictaduras, surgen estos movimientos de comisiones de la verdad, que ya les dije son movimientos sociales de cotejo. ¿Y qué van a cotejar? Pues cómo el estado de cosas de la función pública en esos estados dictatoriales. Entonces, las comisiones de la verdad son organismos de investigación creados para ayudar a las sociedades que han enfrentado graves situaciones de violencia política o guerra interna. ¿Sí? Y aquí estoy citando, no son mis palabras. Enfrentarse críticamente con su pasado, a fin de superar las profundas crisis y traumas generados por la violencia y evitar que tales hechos se repitan en el futuro cercano. Las comisiones de la verdad, entonces, requieren el mayor apoyo, por supuesto, de la sociedad, si esta es en tanto democracia participativa, ¿sí? A través de las comisiones de la verdad, se busca conocer las causas de la violencia, identificar a los elementos en conflicto, investigar los hechos más graves de violaciones a los derechos humanos y establecer las responsabilidades jurídicas correspondientes. ¿Se dan cuenta qué impresionantes son estos de estos movimientos de comisiones de la verdad? El trabajo de la comisión de la verdad permite, fíjense, identificar las estructuras de terror, sus ramificaciones en las diversas instancias de la sociedad, sea Fuerzas Armadas, sea la policía, sea la iglesia, entre otros factores inmersos en esta problemática. Vean ustedes la importancia de las comisiones de la verdad. Insisto, estoy citando. Estas investigaciones de las comisiones de la verdad, ¿sí?, abren la posibilidad de reivindicar
reivindicar la memoria de las víctimas ensuciada en estos procesos, proponer una política de reparación del daño e impedir que aquellos que participaron en las violaciones de los derechos humanos sigan cumpliendo en sus funciones públicas, burlándose del Estado de Derecho. Entonces, una comisión de la verdad debe ser cobijada y blindada por la sociedad misma y por el nuevo Estado gobernante, por supuesto. Entonces, debe ser cobijada, blindada por la sociedad y por el nuevo Estado gobernante. ¿Se dan cuenta qué hermoso es esto? Y cada uno de los miembros de esas comisiones de la verdad deben de ser protegidos, cobijados, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos en un estado, en una nación como la nuestra, que los diferentes movimientos sociales de cotejo, en este caso, de las comisiones de la verdad, están siendo vulnerados, están siendo atacados de manera sistemática, de manera permanente, aún por funcionarios, ¿sí? Que no de una manera incluso hasta impulsiva e irreflexiva, están socavando, y no lo saben, aquellos a los que les tendieron la mano para recibir ese puesto, ¿sí? Porque están poniendo en peligro sus propias estructuras. Las comisiones de la verdad y los miembros que la componen deben de recibir todo nuestro apoyo. ¿De quién? De las instancias municipales, de las instancias estatales y de las instancias federales, pero sobre todo de la sociedad, ¿sí? Y entonces se tendrán que invocar perspectivas, ¿sí? Como del género, como de la equidad, ¿sí? Entre otras, que tienen que estar ahí siendo vigiladas, ¿sí? De perspectiva laboral, ¿sí? Que tienen que estar siendo vigiladas para que estos miembros de estas comisiones, y si es el caso y si pertenecen a alguna institución, cuidar que no sean, ¿sí? Que no sean víctimas del acoso laboral, ¿sí? Que tanto hace el acoso laboral, ¿sí? El directivo de esa institución, como los que callan lo que está sucediendo, ¿sí? Cuidado con el acoso, con estas cuestiones del acoso laboral. Entonces, nosotros como sociedad tenemos que cobijar a esas comisiones de la verdad, que solo son comisiones de la verdad, ¿sí? No van a ir más allá para la función que fueron creadas, porque esas comisiones de la verdad, si son de corte social, estarán entregando expedientes, ¿sí? Que luego le tocará a las instancias correspondientes darle curso, ¿sí? Sí, porque sobre todo las de corte social son de poder limitado, pero su gran poder está en hacer investigaciones desde diferentes perspectivas.
Que no sea pues, Nayarit, en este ejercicio de estos movimientos sociales de cotejo, quienes no estemos protegiendo a este tipo de movimientos loables, necesarios, ¿sí? Y que no sea Nayarit a través de sus titulares quien esté haciéndose de la vista gorda ante situaciones de esta naturaleza. Sí. Es elemental para la vida pública de nuestro Estado, para que vaya saliendo del pasmo en que vivió los últimos 12 años, para que las cosas se vayan dando de una manera saludable, ¿sí? Pero tenemos que proteger a esos movimientos, tenemos que protegerlos. La corrupción, la impunidad y la agresión sin más generan generan depresión. Es decir, generan angustia y luego depresión en la comunidad. Que la comunidad no sepa cómo expresar y establecer los nexos y las relaciones, bueno, eso de tarea nos toca a nosotros, ¿sí? Entonces, mucho hay que pensarle en este sentido, porque estas comisiones son necesarísimas. Yo la verdad, desde mi libre pensamiento, tengo la esperanza razonada de que todas aquellas personas que fueron contratadas por nuestros nuevos gobiernos tengan la capacidad, la sagacidad, la inteligencia y sobre todo el conocimiento para estar en el lugar donde están sentados y que desde ahí tengan y que hagan lo que tengan que hacer. Si no, qué pena, porque yo recuerdo otras alianzas donde, bueno, así de sencillo, se empezó a gobernar desde el primer día, ¿sí? Y bueno, pues esperemos que la cosa vaya mejor en el sentido del cobijo a este movimiento social de cotejo, estas comisiones de la verdad, que insisto, coadyuvan entonces a la angustia de las personas y por ende a la depresión, al síndrome depresivo. Vamos entonces al horizonte clínico. He aclarado la importancia de la represión en la infancia y la niñez. En la adolescencia, la actitud represora de los padres cambia sus formas. O sea, el papi y mami que han reprimido al niño de una manera, pues tiene que cambiar sus formas cuando el chamaco o la chamaca ya es un adolescente, porque entonces ya hay más poder psicofísico en este chico y entonces ya no es muy fácil que acepte las agresiones. Entonces, yo les digo, el coco ha perdido su poder. Se acuerdan que asustaban con el coco al niño y entonces una vez que llega la adolescencia, ese coco pierde su poder y bueno, los chicos se burlan del coco. Entonces, para dar paso a una perversión en la comunicación, debido a la evidente rebeldía de los adolescentes, normal, por cierto, por su desarrollo psicomotor, ¿sí? O sea, esto es impresionante, esto es impresionante. La película esta de Coco, les puede a ustedes mostrar la manera perversa en que se puede manipular a un niño. Si ustedes fueron a llorar, está bien, llórenle, pero la verdad de las cosas es que mostró cómo a partir de los elementos más sublimes se hace represión al niño. Y eso ya no funciona como el adolescente, por eso no veo a un adolescente llorando. Entonces, y claro, pues alguien
retomando su propia historia, ¿no? Pero esa película es maravillosa para ahora reflexionar en un sentido paradójico, para que vean todo lo que realmente mostró. Ustedes la vieron en primer plano, ustedes la vieron en el primer nivel, en una primera dimensión. Bueno, ahí está ese documento maravilloso que si queríamos una investigación de fondo, pues esta película, con todo lo que costó, nos ahorra la fatiga y nos pone de frente a nuestros propios valores, ¿sí? Valores donde la represión, la sufriencia, son valores puestos a grado sublime, pues, ¿sí? Y bueno, como yo les decía a un grupo anoche, ¿verdad? Vivimos la vida con el manual de la abuelita, pues eso es lo que mostró, es lo que muestra Coco. Sí, que en pleno siglo XXI, año 2017, hacia el final, vivimos la vida con el manual de la abuelita. Eso es lo que mostró la película. Empiecen a verla, vuelvan a ver como ustedes quieran verla, hay diferentes maneras de verla, pero ahora empieza a ver de manera paradójica, ¿sí? Y para que vean todo lo que realmente muestra esta película, que, bueno, esa es una promoción al síndrome depresivo, ¿no? Vivir con el manual de la abuelita. La amenaza, la victimización, la manipulación económica son herramientas cotidianas en el afán de mantener el control. Amenazas a los chamacos, la madre se victimiza, pobre de mí, ¿qué va a hacer con este chamaco? Viene la manipulación económica, si no hace lo que yo te digo, pues no te doy lana. Y son herramientas de todos los días en este intento de control de los adolescentes, ¿sí? El adolescente vive en una continua tensión en la relación con su medio y buscará las opciones para relajarse en el afán de vivir en armonía. Fíjese lo que estoy planteando, ¿sí? El adolescente va a buscar las opciones para relajarse en el afán de vivir en armonía, ¿sí? Pero ¿cuáles van a ser sus elementos de relajación? Aquí es lo importante, o sea, ¿de qué manera el chico se va a relajar? ¿Sí? ¿De qué forma? O sea, ¿qué elementos como padres les hemos dado a nuestros hijos para que se relajen? ¿Sí? Las socialmente promovidas, ¿sí? La comida, el alcohol, ¿sí? Otro tipo de tóxicos, ¿sí? Dentro del paquete de valores que los papás obsequian a sus hijos en la lactancia, en la infancia, en la niñez, se tenía que haber incluido una especie de apartado de valores vivenciales sobre el valor y respeto de sí mismos, sobre el valor y respeto de sí mismas, sobre el conocimiento de su cuerpo y sobre todo el placer y disfrute personal que lo lleva a tener una alta percepción de sí mismos, ¿sí? Sin embargo, estos temas por ejemplo, sobre el cuerpo, son temas que no se tratan en el hogar. Los temas del cuerpo se dejan para la escuela y en la escuela hacen lo mejor posible, pero te recuerdo que el que lo hace también es papá y mamá, y lo hace tal y como lo hace en la escuela, y entonces el tema se va postergando. Y hay escuelas de corte particular que el tema lo tienen definitivamente fuera, ¿sí? Siendo que están los contenidos temáticos de la Secretaría en el sistema básico, exactamente en la primaria, ¿sí?
Las y los adolescentes viven en una novedosa condición. Su poder de movilización ha aumentado tanto como su poder de sí mismos, lo que lo lleva a una aventura de exploración interna y externa, sin tener conocimiento de las consecuencias que lo rebasarán de acuerdo a sus capacidades psicofísicas. El placer sexual genital, fíjense, el placer sexual genital, que aún no es el placer sexual de la completud, son muy diferentes. El placer sexual genital, que aún no es el placer sexual de la completud, que ese se da ya cuando incluso se tiene un amplio pensamiento crítico, está asociado frecuentemente a la necesidad de la aceptación del otro. ¿Sí? Entonces, esta necesidad de placer está asociado frecuentemente a la necesidad de aceptación del otro. Entonces, ¿se acuerdan cuando el chico decía, es que me tienen que dar la prueba de amor? Pues de eso estoy hablando. Y entonces, como la chica quiere ser amada, ¿sí? Pues el otro, la chica plantea su necesidad de cariño, de contacto, y el otro, como un buen paranoico positivo, cree que le está mandando otro tipo de mensaje, ¿sí? Y entonces, pues él lo conecta inmediatamente con el placer sexual genital. Y lo cierto es que lo único que están necesitando las chicas es un poco de apapacho. Entonces, la chica tiene que entrar en este terreno del ejercicio en uno de los miles de situaciones, por favor. Esto no es lo único, ¿eh? Hay diferentes caminos para llegar a un tremendo problema. El embarazo temprano en adolescentes. ¿Se dan cuenta? Sí. ¿Se dan cuenta qué importante? O sea, el embarazo temprano en los adolescentes, las y los adolescentes, se da en principio por el inmenso grado de desinformación que hay en los hogares sobre el tema, en principio. En segunda, por la terrible angustia y tensión que viven las chicas y los chicos en el hogar, que buscan luego relajarse de la mejor manera posible. Y ya fuimos viendo cuáles son las diferentes maneras, y que incluso la relación sexual, que yo quiero resaltar, genital, que es característica del adolescente, que no está sumada al pensamiento crítico, porque no lo tiene. Entonces, entonces vemos una práctica impulsiva y reflexiva en el ánimo de ser aceptados y aceptadas. ¿Sí? Esto es terrible, porque unido a la desinformación tenemos, ya no nomás embarazo temprano, sino enfermedades que tienen que ver con ese ejercicio, con ese ejercicio sexual genital, ¿sí? Entonces estamos enfrentándonos frente al embarazo temprano, que tuvo un repunte, por cierto, para aquellos que inteligentemente ocupan puestos que bueno, pues van a prevenir el embarazo en adolescentes, y espero que esa persona esté estudiando para ello. Pues entonces, pues se requieren trabajos intensos para prevenir el embarazo temprano en adolescentes. ¿Se dan cuenta la importancia de tener gente adecuada, capacitada en esos ámbitos? Porque ese es uno de los primeros problemas, el embarazo temprano y las enfermedades que se dan en ese ejercicio, ¿sí? Que ya les digo, se da más en el sentido del impulso, la necesidad de cariño, la necesidad de aceptación, aún del chico de ser aceptado por su grupo,
y poder llevar la información sagrada del adolescente de que ya tuvo ejercicio sexual, pasando por un montón de cuestiones, porque finalmente a veces dice la chica o el chico, bueno, es que lo hice por amor, y bueno, pues y luego platicaremos de la palabra amor. Casi no dice nada. Tenemos un terrible problema. Una adolescente embarazada nos habla de depresión. ¿Sí? Una adolescente embarazada nos está hablando de depresión. ¿Sí? Y no se hagan bola, no hay niñas embarazadas. Ese es un exagero. Sí, ese es un exagero. Pero sí tenemos adolescentes de 12, 13 años que se están embarazando. Entonces brincamos desde el 2005 que teníamos el 24% de embarazo, que de todas maneras será mucho, brincamos al 28% en 12 años, en Nayarit. Sí. ¿Se dan cuenta? Entonces el tema del embarazo temprano, del embarazo en adolescentes, es un tema que vemos dentro del síndrome depresivo, por el cómo la chica y el chico llegan a esa condición. Por fortuna en Nayarit, ya los menores de edad no pueden casarse por ley, porque entonces eso era ahí saciaba todo el problema en casar a los chamacos y se divorciaban en 6 meses, en 1 año, y con matrimonios súper violentos, porque tampoco era la solución, nunca fue la solución, jamás fue la solución, pues, sí. Pero entiendo que esto se da en la desinformación. Entiendo que se da en la total desinformación, ¿sí? Y dije yo, en una actitud totalmente irreflexiva, ¿sí? Pero si esto sucedió hace muchos años de manera cotidiana, aprovechando estos ejercicios globales, pues lo que queremos es que ya no suceda. Pues está bien que suceda en otras épocas de la vida, pero que ya no se repita, que ya no suceda. Y entonces la información es importante. Aquí la iglesia se rehúsa a informar, ¿sí? La iglesia se rehúsa a informar y, curiosamente, hay 2 elementos fundamentales: la información y esta comunicación con los padres, que es elemental, ¿sí? Y bueno, por los valores que le damos desde chiquitos, ¿verdad? Sí, porque pues dame la prueba de amor, y entonces la otra, pues da la prueba de amor, pero ¿en razón de qué? ¿En razón de qué valores lo hizo? A mí no me preocupa que el chico haya dicho eso, pues